Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ángel Pelgot, soy alumno del tercer semestre, Grupo Y. En este video vamos a hablar de economía. En este caso estaremos hablando de la unidad 3, de la tarea de la unidad 3, que viene siendo la estimación del tamaño de la muestra y pruebas de la hipótesis, lo que son sección 7 y 8. Ok, empezamos. Con respecto a lo que es el capítulo 7, el tema son estimaciones y tamaños de la muestra. El 7.2, estimación de la proporción de la población. Conocimientos básicos y pensamientos críticos. En la pregunta número 1, resultados de la encuesta en los medios de comunicación. El USA Today publicó una ilustración que presentaba los resultados de una encuesta realizada con 21.944 sujetos. La ilustración mostraba que el 43% respondió afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿preferiría tener un trabajo aburrido que estar desempleado? El margen de error se reportó como más o menos un punto porcentual. ¿Qué aspecto importante de la encuesta se omitió? Bueno, en este caso, como es de pensamiento crítico, mi respuesta es que no se mencionó en ningún momento lo que le llamamos el nivel de confianza de esta encuesta. Por ejemplo, en las encuestas usualmente se maneja que tiene un nivel de confianza del 90, del 95, cuando es muy buena, pues es del 99%, ¿no? De veracidad. La pregunta número 2, que es margen de error. Para la encuesta descrita en el ejercicio 1, explique el significado de la afirmación. El margen de error es de más o menos un punto porcentual. Mi respuesta es: significa que el intervalo de confianza es del 99%, por lo tanto nomás tiene el más o menos un punto porcentual de error. En la pregunta número 3, intervalo de confianza. En la encuesta descrita en el ejercicio 1, observamos que el 43% de 21.944 individuos encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta planteada, puesto que el 43% es la mejor estimación del porcentaje de la población. ¿Por qué necesitaríamos un intervalo de confianza? Es decir, ¿qué información adicional proporciona el intervalo de confianza? Mi respuesta es: al proporcionar un rango de valores asociados con una probabilidad, entre comillas, el nivel de confianza, un intervalo de confianza revela la información importante acerca de la exactitud. O sea, pues sí, ya nos dijeron lo que es el 43%, pero ¿qué tan exacto es ese resultado, no? Entonces, para eso es lo que es el intervalo de confianza. La 4. Muestreo. Supongamos que los resultados de encuestas del ejercicio 1 se obtuvieron enviados por correo 100.000 cuestionarios, de los cuales se recibieron 21.944 respuestas. El resultado del 43% de una buena estimación del porcentaje de la población de respuestas afirmativas. ¿Por qué? Bueno, sí, porque tiene un margen de error de más o menos un punto porcentual, lo cual lo hace muy exacto. Cálculo de valores críticos. En los ejercicios del 5 al 8, calcule el valor Z crítico que se indica. Bueno, entendemos que Z viene siendo el punto Z, ¿no? Ok. Calcule el valor crítico ZA-2, que esto ya viene siendo el punto Z que separa un área entre dos de la cola derecha de la distribución normal estándar. Todo esto significa nada más esto de aquí, ¿no? Para poner bien el contexto. Que corresponde a un nivel de confianza del 99%.
En este caso, pues mi respuesta es 2.575 utilizando la tabla A2. Entonces, como es 99%, que es esto que está aquí, el valor crítico ZA entre 2 viene siendo 2.575. Esto fue reportado de la tabla, ¿no? Expresión de intervalos de confianza en los ejercicios 9 al 12. Exprese el intervalo de confianza utilizando el formato indicado. Exprese el intervalo de confianza 0.200 menor que P mayor que 0.500 en la forma que es proporción muestral más menos lo que es el margen de error. Bueno, en este caso pues P vendría siendo la proporción poblacional. En este otro caso, en esta otra P, pues viene siendo la proporción muestral más menos el margen de error. Bueno, mi respuesta pues está aquí, es 0.350 más menos 0.150. P viene siendo igual al 35%. Y la manera que lo hicimos pues fue utilizando estas fórmulas, ¿no? Que viene siendo proporción muestral más menos el margen de error, y se utiliza esta otra fórmula, ¿no? 7.3. Estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Estimación puntual. En general, ¿qué es una estimación puntual de un parámetro poblacional? A partir de una muestra aleatoria simple de las estaturas de alguna población, como la población de todos los jugadores de básquetbol de la NBA, ¿cómo calcularía la mejor estimación puntual de la media poblacional? Bueno, pues mi respuesta es esta. Una estimación puntual es un valor que se utiliza para estimar el parámetro poblacional. La mejor estimación puntual de la media poblacional se obtiene al calcular el valor de la media poblacional. La 2. Muestra aleatoria simple. Un ingeniero de diseño de Ford Motor Company debe estimar la longitud media de las piernas de todos los adultos. Para ello, obtiene una lista de los 1.275 empleados de su fábrica y luego obtiene una muestra aleatoria simple de 50 empleados. Se utiliza esta muestra para construir un intervalo de confianza del 95% que permita estimar la longitud media de las piernas de la población de todos los adultos. Su estimación será adecuada, ¿y por qué? Bueno, recordemos que el 95% es muy bueno, ¿eh? Sí, la muestra de 50 empleados fue tomada de manera correcta, donde todos tenían la misma oportunidad de ser elegidos y el porcentaje de confianza es el 95%, lo que hace muy confiable con un valor crítico del 1.96. Lo hicieron de la manera correcta al elegir al personal, y pues tienen un porcentaje muy bueno, ¿no? No excelente, pero muy bueno. Intervalo de confianza. Con base en la estatura de mujeres incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B, esto refiriéndose a una tabla, y suponiendo que las estaturas de las mujeres tienen una desviación estándar de 2.5, que viene siendo la desviación estándar poblacional, 2.5 pulgadas, se obtiene el siguiente intervalo de confianza del 95%, 62.42 pulgadas menor que la media poblacional de 63.97 pulgadas. Suponiendo que usted es reportero de un periódico, describa
enunciado que interprete de manera correcta ese intervalo de confianza, incluyendo toda la información relevante. Suponiendo que la desviación estándar de las estaturas de todas las mujeres es de 2.5 pulgadas, se estima que la estatura media de todas las mujeres es de 63.20 pulgadas, con un margen de error de 0.78 pulgadas. En teoría, en el 95% de los estudios de este tipo, la media no debería diferir en más de 0.78 pulgadas hacia cualquier dirección a partir de la media, de lo que se obtendría al utilizar las estaturas de todas las mujeres. Estimador insesgado. Una de las características de la media muestral que la convierte en un buen estimador es una media poblacional. Es que esa media es un estimador insesgado. ¿Qué significa que un estadístico sea un estimador insesgado de un parámetro poblacional? La diferencia entre la esperanza, que viene siendo refiriéndose a esperanza como el valor esperado del estimador, y el verdadero valor del parámetro a estimar. El deseable que es un estimador sea insesgado o centrado, esto es, que el sesgo sea nulo, para que la esperanza del estimador sea igual al valor del parámetro que desea estimar. Entre menor sea el valor del sesgo, que viene siendo como un error, una desviación, pues entonces entre menor sea más exacto, va a tener una exactitud mejor la respuesta, ¿no? El parámetro. Verificación de requisitos y cálculo del margen de error. En los ejercicios del 9 al 12, calcule el margen de error y el intervalo de confianza si satisfacen los requisitos necesarios. Si estos requisitos no se satisfacen, determine que el margen de error no puede calcularse por medio de los métodos de esta sección. En la pregunta número 9, calificación de crédito. La puntuación del crédito FICO, Fair Isaac Company, de una muestra aleatoria simple de solicitantes de tarjetas de crédito con una confianza del 95%, un número de muestras de 50, una media muestral que viene siendo de 677, y se sabe que la la desviación estándar es del 68. Entonces, para esto utilizamos estas fórmulas con el cual nos dio este resultado, como lo que es el margen de error. Bueno, primero que nada, pues tenemos que ver lo de la fórmula, y ya que tengamos la fórmula, vamos a sacar los datos que representa cada una de las letras. Entonces, en este caso, pues como tenemos que E es igual a 18.8, entonces basándonos nosotros en esta fórmula, con eso podemos ya tener el valor de E, que es 18.8, y poderlo poner aquí en esta fórmula. Tenemos la media muestral, que viene siendo el 677, y ya tenemos el margen de error. Hacemos lo que nos pide la fórmula y nos da este valor y este otro. Entonces, la media poblacional, 658.2 es menor que la media poblacional, y la media poblacional es menor que 695.8. Eso es de la manera en que lo resolví. Distancia de frenado. Las distancias de frenado de una muestra aleatoria simple de automóviles con una confianza del 95%
y un número de muestras del 32 y tenemos también el valor de la media muestral de 137 pies, esto refiriéndose a la distancia del frenado. Y si se sabe que también tenemos la desviación estándar poblacional que es igual a 7 pies. Entonces vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Vamos a sacar lo que es el margen de error. Con esta fórmula tenemos este dato, este de aquí y esto también lo conocemos, ¿no? Anteriormente había una pregunta donde salía este dato, ¿no? Este dato pues lo sacamos con lo que es el 95%, ¿sale? Bueno, ya teniendo esto, esto equivale a 1.96, que es multiplicado por lo que es la desviación estándar. La desviación estándar aquí lo tenemos que son 7 pies. Ah, entonces también tenemos el n que es equivalente a 32, aquí está. Hacemos, resolvemos y nos da un resultado de 2.4254 que vendría siendo lo que es el margen de error. Entonces ya tenemos el margen de error, también tenemos el valor de la media muestral que aquí nos lo da. Lo hacemos la cuestión de la resta en ambos lados, entonces ya tenemos que 134.5746 es menor que la media poblacional y la media poblacional es menor que 139.4254. Se resolvió de la misma manera que la anterior. Aquí nada más para puntualizar, ZA entre 2 tiene el valor de 1.92. Entonces, perdón, 1.96. ¿Esto de dónde salió? Pues esto salió de la tabla, ¿no? Acá atrás había esta tabla de aquí. Nos decían que el 95%, y aquí está el valor crítico, que es 1.96. De ahí es donde proviene ese valor. ¿Por qué? Porque sabemos que nos están diciendo que tenemos un 95%, que es equivalente, digamos, traduciéndolo a esto, a 1.96. 7.4. Estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. ¿Dónde está el error? Una nota informativa en USA Today señaló, que los consumidores gastarán un promedio estimado de 483 en mercancía, dólares, por el reinicio de clases. Se informó que el valor se basaba en una muestra de 8.453 consumidores y que el margen de error era de un punto porcentual, que está incorrecto en esta información. La cantidad se refiere a un promedio que probablemente sea la media o la mediana, no sabemos. Nos dan así nada más la información media escueta. Pero el margen de error es adecuado para una proporción y no para una media o una mediana. El margen de error debería ser una cantidad en dólares y no un punto porcentual. Esto pues viene de lo que sacamos aquí de la información de la pregunta, ¿no? Se informó que el valor se basaba en una encuesta de 8.453 consumidores y que el margen de error era de un punto porcentual. Pues sí, pero tampoco están hablando como que peras y manzanas a la vez, ¿no? No están hablando de los mismos parámetros. Robusto. ¿Qué significa cuando decimos que los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos frente a desviaciones respecto a la normalidad? Los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos con respecto a los métodos de muestreos inadecuados. Se dice que son robustos cuando se ven muy afectados si los datos se alejan de la normalidad, siempre y cuando se alejen demasiados.
Perdón, siempre y cuando no se alejen demasiado. Muestreo. A una organización nacional de encuestas fue contratada para estimar la cantidad media de dinero en efectivo que llevan consigo los adultos en Estados Unidos. El plan de muestreo original incluía llamadas telefónicas a 2.500 números de teléfono diferentes en todo el territorio estadounidense, pero un gerente decidió ahorrar gastos en llamadas de larga distancia utilizando una muestra aleatoria simple de 2.500 números telefónicos dentro del estado de California. Si esta muestra se utiliza para construir un intervalo de confianza del 95% para estimar la media poblacional, se obtendrá una buena estimación. ¿Por qué? Bueno, recordemos que se dice que aquí está, el plan de muestreo original incluía llamadas telefónicas de 2.500 números en todo el territorio estadounidense. Ok, 2.500 en todo el territorio estadounidense. Bueno, y esta otra persona decidió que se hiciera la misma cantidad, pero llamadas locales en California. Entonces, las preguntas, ¿se obtendrá una buena estimación? Y el por qué. La respuesta es no. La muestra aleatoria simple se obtuvo de californianos, por lo que no necesariamente sería una buena estimación para la población adulta estadounidense, puesto que todo fue sacado de un mismo estado y no de todo el país. Es muy probable que los californianos no sean representativos en Estados Unidos. Se requiere que una muestra aleatoria simple sea de la población, y esta pues fue de un conjunto. Grados de libertad. Se obtiene una muestra aleatoria simple de tamaño de 5 a partir de una población de conductores que viven en la ciudad de Nueva York, y se mide el tiempo de reacción de frenado de cada conductor. Los resultados se usarían para construir un intervalo de confianza del 95%. ¿Cuál es el número de grados de libertad que debe usarse para calcular el valor t a entre 2 de una explicación breve del número de grados de libertad? Bueno, esto de aquí es el valor crítico t, que separa un área de a entre 2 de la cola derecha de la población. Entonces, hay una fórmula que son los grados de libertad, que es igual a n menos 1. Entonces, los grados de libertad es igual a n tenemos el valor de n que está aquí, que es 5, y conforme la fórmula, menos 1, entonces GL es igual a 4. De esa manera lo resolvemos. Cálculo de intervalos de confianza en los ejercicios 13 y 14. Utilice el nivel de confianza y los datos muestrales indicados para calcular A, el margen de error, y B, el intervalo de confianza para la media poblacional. Supongamos que la muestra es aleatoria simple y que la población tiene una distribución normal. El costo del hospital, 95% de confianza, una cantidad de muestreo del 20, una media muestral de $9,004, y ese que vendría siendo la varianza muestral de 569, según datos del costo hospitalario para víctimas de choques automovilísticos que usan cinturones de seguridad, el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Bueno, esto pues se resolvió de esta manera. N es igual a 20, aquí está. Lo que viene siendo la media muestral es igual a 9004.
¿sí? Ese es igual a 569, tiene un 95% de confianza. Utilizando esta fórmula, pues hicimos lo mismo. Nos fuimos sobre lo que es el margen de error, lo sacamos en base al margen de error, después nos fuimos a sacar el GL, que también lo tenemos, y ya de esa manera nos vinimos para acá a resolver con esta otra fórmula, y este fue nuestro resultado. Contaminación de automóviles, 99% de confianza. Con una muestra de tamaño de 7, con una media muestral del 0.12 y ese con un valor de 0.04. Los valores originales son emisiones de óxido de nitrógeno en gramos entre milla de la Environmental Protection Agency. Bueno, lo primero que hicimos pues, es sacar los datos de la pregunta. N, que viene siendo la muestra del tamaño, pues aquí nos dice que es 7, ¿no? La media muestral es igual a 0.12. S viene siendo 0.04 y andamos con un 99%, aquí nos lo muestra, de confianza. Bueno, entonces, pues igual, vámonos por lo primero, ¿no? Lo que viene siendo el margen de error. Tenemos nuestra fórmula, eh, sacamos los datos en base a lo que nos pide la fórmula y tenemos esto. ¿Ok? Después de eso, pues ya venimos para acá, tenemos esta otra formulita que está aquí, resolvemos y nos da esto de aquí. ¿Sí? 0.12 más menos 0.6. Estimación de la varianza poblacional. Conocimientos estadísticos, pensamiento crítico. Interpretación de un intervalo de confianza. Con los pesos de los dulces M&M incluidos en el conjunto de datos 18 del apéndice B, esto es una tabla de datos. Utilizamos la desviación estándar de la muestra S igual a 0.05179 gramos para obtener la siguiente estimación de un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de los pesos de todos los dulces M&M's. 0.0455 gramos menor que la desviación estándar poblacional y la desviación estándar poblacional es menor que 0.0602 gramos. Redacte un enunciado que interprete correctamente este intervalo de confianza. Hay una confianza del 95% de los pesos de que los límites de 0.0455 gramos y 0.602 gramos contienen el valor verdadero en la desviación estándar de la población de todos los dulces M&M's, como dice aquí. Expresión de intervalos de confianza. El intervalo de confianza del ejercicio 1 es equivalente a la expresión 0.0455 gramos, 0.602 gramos. El intervalo de confianza dado en el ejercicio 1 es equivalente a la expresión de 0.05285 gramos más menos 0.00735. ¿Por qué? No puede utilizarse porque el intervalo de confianza del ejercicio 1 no tiene lo que viene siendo la desviación estándar poblacional en su parte central. El intervalo de confianza válido.
Un encuestador de Gallup Organization genera aleatoriamente los dos últimos dígitos de los números telefónicos de manera que los números del 0 al 99 son igualmente probables. Se puede utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de la población de todos los resultados. ¿Por qué? Mi respuesta fue que no. Los resultados son igualmente probables y tienen la distribución uniforme. En lugar de una distribución normal como se requiere, como el requisito de normalidad no se satisface, no se puede esperar que el intervalo de confianza resultante dé una buena estimación. Estimadores insesgados. ¿Qué es un estimador insesgado? La varianza muestra un estimador insesgado de la varianza poblacional. La desviación estándar muestra un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional. Se suele decir estimador insesgado cuando las varianzas muestrales tienden a coincidir con el valor de la varianza poblacional. Es decir, la varianza muestral no tiende sistemáticamente a sobreestimar el valor de lo que es la varianza muestral, ni tampoco tienden sistemáticamente a subestimar a lo que es la varianza poblacional. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. La desviación estándar muestra que la varianza muestral suele utilizarse como una estimación puntual de lo que viene siendo la desviación estándar poblacional, aun cuando es una estimación sesgada. Cálculo de un intervalo de confianza. En los ejercicios del 9 al 12, de acuerdo con el nivel de confianza y los datos muestrales, calcule un intervalo de confianza para la desviación estándar poblacional. En cada caso, supongamos que se obtuvo una muestra aleatoria simple de una población que tiene una distribución normal. El conteo de glóbulos blancos en la sangre glóbulos por microlitro con una confianza del 99%, una población del 7 con una media muestral de 7.106 y una varianza muestral 2.019. Bueno, sacamos lo que son los datos de la pregunta. Tenemos que hay un 99% de confianza. Tenemos una población del 7. Tenemos una media muestral del 7.106 y también tenemos la desviación estándar muestral del 2.019. Bueno, ok, tenemos que generamos estas formulitas, por lo cual vamos a empezar a intercambiar lo que son los datos. Tenemos estas fórmulas de aquí. Tenemos el valor de n. Tenemos también este otro valor que aquí está. Ya teniendo esos valores, pues podemos hacer la ecuación.
raíz de 24.46 entre 18.548, que vendría siendo menor que la desviación estándar, y esta a su vez vendría siendo menor que la raíz cuadrada de 24.46 entre 0.676, que vendría dándonos 1.148 menor que la desviación estándar poblacional, y este a su vez menor que 6.016. Esta pues se resuelve de la misma manera. Diferentes datos, pero la misma fórmula, por decirlo así, ¿no? Sacan los datos, n-1, 8 menos 1 igual a 7, x2d es igual a 0.005, eso pues se saca de la tabla, y esto pues, también se utiliza esta fórmula, se cambian los datos y da este resultado. Capítulo 8, prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Al informar sobre una encuesta de 61.647 personas en lmsnbc.com, la revista L afirmó que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores. Sin realizar cálculos formales, parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. ¿Qué concluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por Internet de personas que eligieron responder? Considerando el gran tamaño de la muestra y el porcentaje muestral del 20%, parece que todos los datos muestrales apoyan a la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores, puesto que los sujetos de las encuestas constituyen una muestra de respuesta voluntaria y no una muestra aleatoria simple. Los resultados muestrales no deben utilizarse para sacar conclusiones acerca de la población general. Interpretación de valor P. Cuando termine el ensayo clínico del método XOR para la selección del género, se llevará a cabo una prueba formal de hipótesis con la hipótesis alternativa de P mayor que 0.5, que corresponde a la afirmación del método SORT. P pues vendría siendo la proporción poblacional. Aumenta la probabilidad de tener una niña. Bueno, vamos de nuevo. El valor P, que viene siendo la proporción poblacional, cuando termine el ensayo clínico del método XOR para la selección del género, se llevará a cabo una prueba formal de hipótesis con la hipótesis alternativa del P, que viene siendo mayor que 0.5, que corresponde a la afirmación de que todos los métodos XOR aumentan la probabilidad de tener una niña, de manera que la proporción de niñas es mayor que 0.5. Si usted fuera responsable de desarrollar el método XOR y quisiera demostrar su eficacia, ¿cuál de los siguientes valores preferiría? 0.999, 0.5, 0.95, 0.005, 0.01, 0.0001. ¿Y el por qué? Bueno, entonces en mi respuesta es P mayor que 0.5. Este método es eficaz debido a que es una hipótesis alternativa. Comprobar si la media es igual a 325 miligramos. Se etiquetan frascos de aspirina Bayer
con la información de que cada tableta contiene 325 miligramos de aspirina. Un gerente de control de calidad considera que se puede usar una muestra grande de datos para sustentar la afirmación de que la cantidad media de la aspirina en las tabletas es de 325 miligramos, como indica la etiqueta. Se puede utilizar una prueba de hipótesis para sustentar dicha afirmación y por qué. La afirmación de que la media es igual a 325 miligramos se convierte en una hipótesis nula. El procedimiento de la prueba de hipótesis nos permite rechazar o no rechazar esa hipótesis nula, pero nunca es posible sustentar una hipótesis nula. La prueba de la hipótesis no se debe considerar para sustentar la afirmación de que un parámetro es igual a algún valor en particular. Apoyando a la afirmación, en los resultados preliminares de parejas que utilizaron el método Gender Choice de selección de géneros para incrementar la población de tener una niña, 20 parejas utilizaron el método, de las cuales 8 tuvieron niñas y 12 tuvieron niños. Puesto que la proporción muestral de niñas es de 8 entre 20 o 0.4, los datos muestrales pueden sustentar la afirmación de que la proporción de niñas es mayor que 0.5. Se puede utilizar cualquier proporción muestral menor que 0.5 para sustentar la afirmación de que la proporción poblacional es mayor de 0.5. No, debido a que la proporción muestral es menor a esa cantidad, a 0.5. Por esa razón. Conclusiones sobre afirmaciones. En los ejercicios del 5 al 8, tome una decisión sobre la afirmación anunciada. Use solo las reglas del evento inusual descrita en la sección 8-2. Haga estimaciones subjetivas para determinar si los eventos son probables. Por ejemplo, si se afirma que una moneda está cargada a favor de las caras y los resultados muestrales consisten en 11 caras entre 20 lanzamientos, concluya que no hay evidencia suficiente para apoyar la afirmación de que la moneda está cargada a favor de las caras, debido a que es muy fácil obtener 11 caras en 20 lanzamientos por azar utilizando una moneda legal. Perdón. Afirmación. Al lanzar una moneda se obtienen más caras y resultan 90 caras en 100 lanzamientos. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la moneda favorece las caras, porque es muy poco probable que el resultado de 90 caras en 100 lanzamientos ocurra por azar si se utiliza una moneda legal. La tendencia está muy hacia un costado cuando debería de ser 50-50. Identificación de H0 y H1 en los ejercicios 9 al 2 al 16. Examine la afirmación enunciada, después exprese hipótesis nula y la hipótesis alternativa. De manera simbólica, asegúrese de emplear símbolo correcto. Viene siendo la media poblacional, la proporción poblacional o la desviación estándar poblacional. Para el parámetro indicado, H0, pues vendría siendo la hipótesis nula, H1, la hipótesis alternativa. Perdón. El ingreso anual medio del empleado que toma un curso de estadística es mayor de 60,000. Bueno, H0, que viene siendo la media poblacional de 60,000. H1 vendría siendo la media poblacional mayor que 60,000. 8.3. Prueba de una afirmación respecto a una población. Proporción muestral. En una encuesta Harris
Se preguntó a un grupo de adultos si estaban a favor de eliminar las monedas de 1 centavo de dólar y 1.261 respondieron no, 491 respondieron sí y 348 no opinaron. ¿Cuál es la proporción muestral de respuestas afirmativas y qué notación se utiliza para representarla? Bueno, primero que nada, X es igual a 491, N es igual a 2136, que aquí está. X491, aquí está. P, que viene siendo la proporción muestral, viene siendo 491 entre 2136, vendría dándonos este valor. Obviamente esta cifra se redondea, ¿no? Bueno, entonces la proporción muestral es igual a 0.230. El símbolo de la proporción muestral se utiliza para representar una proporción muestral. Encuesta en línea. América Online realizó una encuesta en la que se pidió a usuarios de Internet que respondieran la siguiente pregunta. ¿Quieren vivir 100 años? De 5.266 personas, 342 fueron afirmativas. Es válido usar esos resultados de muestra para someter a prueba la afirmación de la mayoría de los integrantes de la población general desean vivir 100 años. ¿Por qué? Sí, debido a que la proporción muestral sacada con estos valores dados es de la proporción muestral igual a 0.577. La interpretación del valor P de proporción muestral en 288 ensayos con terapeutas de contacto profesional. 123 veces se obtuvieron respuestas correctas a una pregunta. Se obtuvo el valor P de 0.979 cuando se sometió a prueba la afirmación de que P es mayor que 0.5. La proporción de respuesta correcta es mayor que la proporción de 0.5 que se esperaría en el azar. ¿Cuál es el valor de la proporción muestral? Con base en el valor P de 0.979 que debemos concluir acerca de la afirmación de que P sería mayor que 0.5%. La proporción muestral es igual a 0.436, como el valor P de 0.9789 es alto, no debemos rechazar la hipótesis nula de P igual a 0.5. Debemos concluir que no existe evidencia suficiente para sustentar la información de que P, la proporción poblacional, sea mayor que 0.5. Notación y valor P. Remítase al ejercicio 3 y establezca la diferencia entre el valor P y el valor. Valor P a la probabilidad de obtener un estadístico de prueba y P a la proporción poblacional. Okay. P entonces es P viene siendo lo que es la población, la probabilidad, perdón, de obtener un estadístico de prueba, cuando es mayúscula. Antes establecimos que es más fácil recordar la manera de interpretar los valores P de la siguiente manera. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Si P es un valor alto, la hipótesis nula se queda. ¿Qué significa esto? Significa que puede ser necesario aumentar el tamaño de la muestra para compensar la disminución que ocurre de manera automática en la potencia de la prueba, la probabilidad de rechazar
H0 dando que la alternativa específica es verdadera. En los ejercicios 5 al 8, identifique los valores indicados o interprete la pantalla de resultados que se presenta. Utilice la distribución normal como aproximación de la distribución binomial, como se describe en la parte 1 de la sección Solicitudes universales en línea. Un estudio reciente revela que el 53% de las solicitudes de ingreso a las universidades se envían por Internet, según datos nacionales de Associated College Administrative Consulting. Suponga que este resultado se basa en una muestra aleatoria simple de 1000 solicitudes, de las cuales el 530 fueron enviadas por Internet. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba a la afirmación de que todas las solicitudes universitarias, el porcentaje que se envía por Internet es igual al 50%. ¿Cuál es el estadístico de la prueba? Bueno, entonces la hipótesis nula H0 viene diciendo que P, la proporción poblacional, es de 0.5 y la hipótesis alternativa H1, P no es igual a 0.5. Por lo tanto, el valor Z sería de 1.90 por la cuestión del esto de aquí y el valor P 0.58. ¿Cuál es la conclusión? No existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje de solicitud de ingresos de la universidad enviadas por Internet es igual al 50%. Se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que el porcentaje de solicitudes universitarias que se envían por Internet es igual al 50% como se afirma. No se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar una proporción poblacional al igual a ciertos valores establecidos. Conclusión y escritura del mensaje de texto. En una encuesta de un total de 2.246 adultos elegidos al azar en Estados Unidos, 1.864 dijeron que debían prohibirse escribir mensajes de texto al conducir automóviles, según datos de Sotheby's International. Considera una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que más del 80% de los adultos creen que escriban mensajes de texto al conducir debería ser ilegal. Inciso A, ¿cuál es el estadístico de prueba? Ok, hipótesis nula, viene siendo P 0.8 por la cuestión del 80%. Hipótesis alterna, H1, P sería mayor que 0.8. El valor Z pues, sería 3.54 y el valor P es de 0. ¿Cuál es el valor crítico? Pues 1.96, más o menos 1.96. ¿Cuál es el valor P? La hipótesis nula es igual a 8, a 0.8. La hipótesis alterna, H1 es P mayor que 0.8. El valor de Z, 3.54. Y el valor P de 0. ¿Cuál es la conclusión? Existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el 80% de los adultos cree que escribir mensajes de texto al conducir debería ser ilegal. Prueba de una afirmación respecto a una media. Desviación estándar conocida. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. Identificación de requisitos. El conjunto de datos 4 del apéndice B. Esto es una tabla. Incluye las cantidades de la nicotina en miligramos por cigarrillo. De 25 cigarrillos diferentes de tamaños grandes
Si quisiéramos utilizar esa muestra para someter a prueba la afirmación de que todos los cigarrillos tamaño grande tienen una misma media de 1.5 miligramos de nicotina, identifique los requisitos que se deben cumplir. Se debe utilizar una muestra aleatoria simple con desviación estándar poblacional conocida y población distribuida normalmente debido a que el tamaño de la muestra no es mayor de 30. La verificación de la normalidad, como la cantidad de nicotina del cigarro tamaño grande incluidas en el conjunto de datos 4 del apéndice B, constituye una muestra de tamaño n igual a 25. Debemos cumplir con el requisito de la población de disminuir de manera normal, como verificamos en la población de distribución normalmente. Si el número muestral es menor que o igual a 30, podemos considerar que el requisito de la normalidad se satisface si no hay valores atípicos, y si un histograma de los datos muestrales no difiere de manera drástica a la forma de la campana. Una de las maneras de verificar es que el tamaño de la muestra sea de 15 a 30, son suficientes si la población tiene una distribución que no se aleje demasiado de la norma, de lo normal, y distribuya la nicotina entre el 1.0 y el 1.8, por lo cual la distribución no es alejada. Intervalos de confianza. Si quisiera construir un intervalo de confianza para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes universitarios tienen una puntuación mayor que 100 y quisiera realizar la prueba con un nivel de significancia del 0.01, ¿qué nivel de confianza deberíamos utilizar en los intervalos de confianza? Pues estaríamos utilizando el 98% o 0.98. Una prueba de hipótesis de que la dieta SON es eficaz cuando se utiliza durante un año como resultado de la siguiente conclusión. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el cambio medio de peso es menor de 0, de modo que hay una pérdida de peso. La muestra de 40 sujetos tuvo una pérdida media de peso de 2.1 libras según datos de la Comparison of Athens Origin Weight Watch in Zone Diet for Weight Loss and Heart Disease Reduction de Dassinger, una empresa, ¿no? La pérdida de peso de 2.1 libras es estadísticamente significativa. La pérdida de 2.1 libras tiene como significancia práctica. Explique. La pérdida de peso de 2.1 libras no es significativa puesto que el tiempo que pasó fue demasiado, fue todo un año y nada más bajaron 2.1 libras, lo cual nos dice que la dieta no es eficaz, pero en cuestión de estadística, como es número, pues tenemos algún valor, lo que lo hace medible y estadísticamente tiene un significado. Prueba de hipótesis. En los ejercicios 5 al 18 somete a la prueba de formación de denuncia. Identifique la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el estadístico de prueba, el valor o valores críticos de P, la conclusión acerca de la hipótesis nula, la conclusión final que retoma la afirmación original. Utilice el método del valor P para que su profesor especifique otra opción. Dice así. Estatura al estar sentado, un alumno del autor midió las estaturas de 36 estudiantes varones de su clase al estar sentados y obtuvo una media de 92.8 centímetros. La población de hombres tiene una estatura al estar sentados con una media de 91.4 y una desviación estándar de 3.6 centímetros, según datos de una encuesta antropométrica de Gordon y Churchill. Utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los hombres de esas universidades tienen una estatura media
al estar sentados diferentes de 91.4, hay algunos de los datos muestrales que sugieran que todo debería hacerse en métodos de esta sección. Bueno, eso pues lo sacamos con Minitab. Ahorita vamos a hacerlo. Bueno, nos vamos a Minitab. Vamos a borrar esto de aquí. Bueno, vamos viendo esto de aquí. Tenemos un alumno autor midió las alturas de 36 estudiantes de varones de clases. Ok, 35 estudiantes, 36 estudiantes. Está. El tamaño de la muestra vendrían siendo 36 estudiantes. La desviación estándar. Noventa y 92.8. Tercio del 8.4. Bueno, anteriormente ya lo había hecho. Lo tenemos aquí. Entonces, donde nos da una estadística descriptiva, error estándar, media, límite inferior, hipótesis nula, valor Z y valor de P. No recuerdo, nos hacíamos estadística. Mm. 36 estudiantes de la clase. 36 estudiantes de la clase. Media de la muestra. La media de 92.8. 92.8. Desviación estándar conocida.
Desviación estándar de 3.6. 3.6. Media de 91.4. 1.4. Si pones aquí opciones, está el 95%. No recuerdo, por aquí decía. Bueno. Esa es la que teníamos, esa es la que hicimos. Por ahí me equivoqué en algo. 2.47, 0.03. Riesgos de osos. La salud de la población de osos de Yellowstone National Park es vigilada por medio de las medidas periódicas que se realizan en los osos anestesiados de una muestra de 54 osos en el peso medio de 182.9 libras, suponiendo que sabemos que lo que viene siendo la desviación estándar poblacional es igual a 121.8 de un nivel de significancia. Para someter esto, pues igual salió de la misma manera que la anterior, con diferentes datos. 8.5. Pruebas de una afirmación respecto a una media desviación estándar desconocida, conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. Requisito de normalidad. Considerando una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 405 de California, se desea someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales se obtuvieron de una población con una media mayor de la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Es necesario determinar si la muestra proviene de una población distribuida de manera normal. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué métodos se pueden utilizar para determinarlo? Como el tamaño de la muestra no es mayor a 30, los datos muestrales deben provenir de una población con una distribución normal. Para determinar si el requisito de una distribución normal se satisface, examine un histograma y determine si es aproximadamente normal. Verifique que no haya valores atípicos o que lo asumo haya valor atípico, o bien examine una gráfica cuantilar norma utilizada para la prueba formal de normalidad, como la prueba de Rye-Joyner. Estadística. En estadística, ¿qué significa GL? Si se utiliza de manera aleatoria simple de 20 velocidades del automóvil de carrera de 405 California para someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales provienen de una población con una media mayor de la velocidad máxima permitida a 65 millas por hora. ¿Cuál es el valor crítico de GL? GL es igual a n menos 1. Entonces, son 20 menos 1, pues igual a 19. La prueba T, ¿qué es una prueba T? ¿Para qué se utiliza la letra T? La prueba T es una prueba de hipótesis que se utiliza para la discusión T de Students
Se le llama la prueba T porque implica el uso de la distribución T-Students. Verificación de la realidad. A diferencia de la sección anterior, esta sección no incluye el requisito de que se conozca el valor de la desviación estándar poblacional. ¿Qué sección es más probable que se aplique en situaciones reales? Esta o la anterior. ¿Por qué? En esta sección, porque la anterior es poco realista de que se conoce el valor de la desviación poblacional estándar poblacional. En esta sección se presentan métodos para someter a prueba una afirmación respecto a una media poblacional, pero no es necesario conocer el valor de la media poblacional. Afirmación respecto a la puntuación de CI de los profesores de estadísticas, de lo que viene siendo la media poblacional mayor que 100, datos muestrales, n igual a 15, x igual a 118, s igual a 11. Los datos muestrales parecen provenir de una población distribuida normalmente con una media poblacional y de una media poblacional y una desviación estándar poblacional. Esta hipótesis incluye una distribución de T-Students. Dulces. M&M prueba de una afirmación sobre el peso medio de dulces M&M's. Prueba de cola derecha con n estadísticas de prueba T. Bueno, pues esto se hace con Minitab también. Vamos a abrir Minitab. Esto viene siendo de la 9 de 8.5. Bueno, nos vamos a gráficas. Aquí, donde está la campana. Vámonos acá. Aceptamos. Varias sombreadas. Queremos la cola esta, cola derecha. Nos vamos aquí a distribución T. Vemos el problemita, los datos que nos está dando. Tiene una población del 25. Vamos a apuntarla en los que son los grados de libertad aquí. El área sombreada nos vamos al valor X. En el valor X vamos a poner este valor de aquí, que viene siendo T. Le damos a aceptar y nos arroja la gráfica. De esa manera se hace. Vamos a hacer esto. Prueba una afirmación respecto a la desviación estándar o a una varianza. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Requisitos de normalidad. Las pruebas de hipótesis sobre afirmaciones acerca de la media poblacional o de la desviación estándar poblacional requieren de una muestra aleatoria simple. Obtiene una población de distribución de manera normal. ¿En qué difiere el requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una desviación estándar del requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una media? El requisito de normalidad para la prueba de hipótesis de la afirmación acerca de una desviación estándar es mucho más estricto, lo que significa que la distribución de la población debe acercarse más a una distribución normal. Métodos de intervalo de confianza de la prueba hipótesis. Se afirma que las manos de los hombres tienen longitud de una desviación estándar menor a 200 milímetros. Usted planea someter a prueba esa afirmación con un nivel de significancia del 0.01, que viene siendo el 99%, mediante la construcción de un intervalo de confianza. ¿Qué nivel de confianza debería utilizarse para el intervalo? La conclusión basada en intervalo de confianza será igual a la conclusión basada por la prueba de hipótesis que utiliza el método tradicional de valor. Sería un 99%,
para prueba de 2 colas y 98% para la prueba de una sola cola. Si serían igual debido a que los intervalos de confianza utilizan métodos que se basan en las pruebas de hipótesis y o en el método de prueba P. Requisitos: se afirma que las cantidades diarias de lluvia en Boston tienen una desviación estándar igual a 0.25 pulgadas. Los datos muestrales indican que las cantidades diarias de lluvia provienen de una población con una distribución muy diferente a la normal, y el uso de una muestra muy grande podría compensar la falta de la normalidad, de manera que sea posible utilizar los métodos de esta sección para la prueba de hipótesis. No. A diferencia de la situación con las medias muestrales, el uso de las muestras grandes no compensa la falta de normalidad. No es posible utilizar los métodos de esta sección con datos muestrales que provienen de una población con una distribución alejada de la normalidad. Prueba de una afirmación sobre unas varianzas. Se afirma que los pies de los hombres tienen una anchura con una varianza igual a 36 milímetros cuadrados. La prueba de la hipótesis de la afirmación de que la varianza es igual a 36 milímetros cuadrados es equivalente a una prueba de afirmación que la desviación estándar es igual a 6 milímetros. No es igual porque la varianza difiere en la desviación estándar. Estos son métodos diferentes. Esto pues también lo sacamos con lo que es Mintab. Vamos a abrir Mintab. Estadística básica. Vamos a leer algunos ejemplos de esta sección. Concluyen la afirmación de que las monedas de un centavo acuñadas después de 1983 tienen peso con una desviación estándar menor que el 0.0230 gramos. El conjunto de datos de 20 del apéndice B concluye que los pesos, una muestra aleatoria simple, monedas de un centavo acuñadas antes de 1983, y una muestra tiene una desviación estándar de utilice el nivel significativo de 0.05 para someter pruebas afirmativas los pesos de monedas acuñadas antes de 1983, con una desviación estándar mayor al 0.030. Okay. Para una varianza. Estadística básica. Para una varianza. Desviación estándar de la muestra. Vemos los datos. Un conjunto de datos de 20. ¿Sí? Tamaño de la muestra, 20. Desviación estándar de la muestra. Desviación estándar menor que
0.230. Cero punto 0.910, desviación estándar de la muestra. Desviación estándar de la muestra, ok. Desviación estándar hipotética, el valor, siendo este de acá. Ya que tenemos, le damos clic aquí, opciones. Ese 95% pues proviene de esto de aquí. Desviación estándar hipotética. Vamos a aceptar. Aceptar. Bueno, acá estaba el original. 98, 34, 1. Y pues aquí salió, de ahí sale esto de aquí. Y esta otra pues se hace de la misma manera. Y con esto concluimos este video. Muchas gracias.